En este vídeo vamos a ver cómo se trabaja en estadística cuando tenemos los datos agrupados por intervalos. Esto puede ocurrir en dos casos. Por un lado, cuando tenemos variables discretas, las que veíamos en los vídeos anteriores, donde no se pueden tener valores intermedios entre cada uno de los valores de x. Yo puedo tener un hermano o dos, pero no un hermano y medio. Pero aún así los valores son muy grandes, o hay mucha dispersión entre ellos, o hay mucho recorrido y merece la pena agruparlos para no tener que tener tantos valores de x. O bien cuando las variables son continuas, es decir, cuando entre cada valor de x de la variable yo puedo tener también todos los valores intermedios, como sería este caso. Aquí estamos hablando de salarios y están agrupados en intervalos de 400 cada uno, 400 euros, y una persona puede cobrar 600 euros, pero también podría cobrar 601, pero también puede cobrar 600,01 o con 0,2 o con 0,3. Como hay tantos valores posibles, al final lo cómodo y lo razonable es agruparlos. Toda la gente que cobre, en este caso entre 600 y 1000 no incluido, este intervalo es abierto, pues van aquí, serían 90 personas. 1000, el valor 1000 ya estaría aquí incluido a 1400, que no estaría incluido aquí, pero sí 1399,99 euros estarían aquí, 105 trabajadores y así. Aquí ya los datos los tenemos agrupados en la tabla de frecuencias con los intervalos ya hechos. Podría haber ejercicios donde nos piden a nosotros, nos dan los datos en bruto, nos piden crear los intervalos. Los intervalos normalmente se hacen a partir del recorrido. El recorrido era la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo que yo me encuentro. Pues yo me encuentro aquí un 2600 como valor más alto y un 600 como valor más bajo, el recorrido es 2000. Y luego, dependiendo del número de intervalos que yo quiera hacer, cuantos más intervalos haga, más precisa es la información. Cuantos menos intervalos haga, más cómodo es de hacer, pero menos precisa es la información. Si yo aquí quiero hacer, por ejemplo, 5 intervalos, pues divido 2000 entre 5 y me da 400 como distancia del intervalo. Pues ya empiezo de 600 a 1000, de 1000 a 1400, etcétera, etcétera. Aunque normalmente ya partimos siempre de aquí, porque si no es muy trabajoso organizar toda esta información en una tabla. Aquí hay una suma de datos en total. Si sumamos todo esto, n es 275. Pues si nos dicen 275 datos de salarios para organizar nosotros, nos tirábamos ya toda la tarde. Bien, pues una vez que sabemos que estos son intervalos de amplitud 400, y lo ideal es siempre que los intervalos tengan la misma amplitud, aunque no es obligatorio, pero sí complica bastante las cosas. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Representarlos. La representación de datos de variable continua se llaman histogramas. Y siempre que los intervalos tengan la misma amplitud, pues no varía mucho de la representación de variable discreta. Vamos a hacer aquí la representación de estos datos. Por un lado, un eje con la frecuencia, que podría ser cualquier frecuencia. Aquí voy a representar la absoluta, pero podría representar la absoluta acumulada, la frecuencia relativa, cualquiera de las que tenemos en casos anteriores. Variable x, que son los salarios, empiezan en 600. Yo podría empezar directamente aquí en 600 o dejar espacio 600, o truncar el eje y decir, bueno, pues a partir de aquí está el 600, aunque no esté en escala. Y voy haciendo intervalos de amplitud 400, 1400, 1800 más o menos. Ya sabéis que yo no dibujo especialmente bien, pero bueno, aquí estarían todos los intervalos que tienen la misma amplitud, porque facilita mucho la representación. Y ahora simplemente vamos a suponer que aquí está el 30, 60, 90, más o menos por aquí estaría 105, un poco a ojo de buen cubero. Lo que hacemos son barras que lleguen hasta la altura. Hasta 90, pues 90 más o menos por aquí. Vamos a hacer lo que quede un poco bonito. Y aunque en el caso del diagrama de barras en variable discreta, cuando era 1, 2, 3, 4, que las columnas estuviesen unidas o separadas, era más o menos una cuestión estética, como más te guste. En un histograma, cuando la variable es continua, las barras sí tienen que cubrir toda la amplitud, es decir, tiene que ir desde el 600 hasta el 1000. En el 1000, de 1000 a 1400, tenemos 105, que es un poco más alto, pues lo trazamos por aquí. Siguiente barra, 35, pues más o menos por aquí a esta altura, ¿vale? Lo estoy haciendo un poco aproximado. Esto en papel cuadriculado ya sabéis que queda siempre mejor. 30, un poquito más abajo. Y 15, pues la mitad de esto. Más o menos. Este sería el histograma. Aquí ponemos las alturas correspondientes. Pues esto es 105, 90, 60, 30.
y ya estaría representado. Y aquí sí es importante que las barras cubran toda la amplitud del intervalo. Bien, ¿qué más nos pueden pedir? Pues nos pueden pedir cualquier otro de los parámetros que veíamos en variable discreta, media, moda, cualquier parámetro estadístico. Para calcular esto, como aquí hay intervalos estas 90 personas, algunas cobrarán 600 euros o 600 y algo, otras estarán cerca de 1000, a la hora de hacer ese tipo de cálculos, lo que necesitamos es otra columna más, que son las marcas de clase, subíndice i de cada uno de los intervalos. Es otra columnita más que es la que utilizamos para la mayoría de las cosas prácticas, cálculos que tenemos que hacer. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor que vamos a coger de referencia de cada clase o intervalo, que va a ser el punto medio de los intervalos. En este caso, pues vamos a coger el punto medio entre 600 y 1000. Es bastante obvio que es 800, pero si los datos son más raros, pues con la calculadora hago la suma, 600 más 1000, y divido entre 2, ¿vale? La semisuma que se llama, y eso me da siempre el punto intermedio, y eso es lo que cojo como marca de clase. Aquí va a ser 800, aquí, que 800. Aquí va a ser 1200, 1600, 2000 y 2400. Y ahora cada vez que tengo que calcular algo que requiera cálculos, valga la redundancia, utilizo la marca de clase como si fuese el valor de x, como si estos 90 tipos cobrasen todos 800, estos 105 cobrasen todos 1200. Y así, por ejemplo, a la hora de calcular una media, voy a hacerlo por aquí, lo que hacemos es, en vez de multiplicar los valores de x, multiplico las marcas de clase por su frecuencia y lo divido entre n. Y lo sumo todo, sumatorio de las marcas de clase por su frecuencia entre n. Rápidamente vamos a hacer esta media, pues sería 800 por 90 más 1200 por 105 más 600 por 35 más 2000 por 30 más 2400 por 15, le damos al igual, y todo eso dividido entre n, que son 275. Pues el sueldo medio en esta empresa es de 1.272,73 euros. Redondeando a segundo decimal, que son los céntimos. Si me pidiesen una desviación típica, una varianza, cualquier cosa de esas, exactamente igual. En vez de utilizar los valores de x, utilizaría las marcas de clase, pero las fórmulas serían exactamente iguales. Cuando me piden modas o medianas, la moda era el valor que más veces se repetía, aquel que tenía una frecuencia absoluta mayor. En este caso yo puedo conformarme con dar el intervalo, es decir, este intervalo entre 1000 y 1400 es el que más veces se repite, 105 veces, con lo cual yo puedo dar lo que se llama la clase modal. Simplemente indicar el intervalo. O puedo darlo con más nivel de detalle. Al igual que la mediana, para calcular la mediana necesitábamos las frecuencias acumuladas, que vamos a hacer. 90 personas cobran 1000 euros o menos, 195 cobran 1400 euros o menos, ahora son 230 personas que cobran 1800 o menos, 260 y 275. Cuando hacíamos la mediana buscábamos el valor que separaba a la mitad de la población, es decir, buscábamos para la mediana cuál era n entre 2, 275 entre 2, pues lo hacemos, 275 entre 2, 137,5, luego vamos a buscar dónde está el tipo 138. Las primeras 90 personas están en este intervalo y las siguientes personas hasta la persona 195 están en este. Luego, ¿dónde está la 138? En este intervalo, que es el intervalo mediano, que también es 1000 a 1400. Y en un principio con esto valdría, pero puedo conseguir en los dos casos más precisión, un dato exacto en este intervalo que sea la moda y otro que sea la mediana, más o menos exacto, ¿vale? Porque esto ya es una aproximación. En el caso de la moda, yo cogería el límite inferior del intervalo, voy a poner la fórmula general, el límite de ese intervalo por abajo, y le sumaría algo, es decir, como mínimo la moda son 1000 más, cojo la frecuencia de ese intervalo y le resto la del anterior. Y abajo cojo la resta de entre ese intervalo y el anterior, más la diferencia entre ese intervalo, su frecuencia absoluta, y
la del siguiente, multiplicado por la amplitud del intervalo que normalmente llamamos A o a veces T. Es un poco raro uno, pero una vez que lo pones con datos, dices, mi moda va a ser límite del intervalo, 1000. Eso por abajo. ¿Y ahora qué hago? Le sumo cosas. La frecuencia del intervalo es 105 y la del anterior es 90. Pues 105 menos 90 son 15. ¿Y abajo qué hago? Esa misma diferencia, la de mi intervalo con el anterior, 15, más la diferencia que hay entre mi intervalo y el siguiente, que serían 70. Y todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 400. Y eso lo metes en la calculadora. Vamos a calcular primero esto. 15 entre 15 más 70 son 85, lo hago directamente por 400, más el inicio del intervalo. Pues la moda sería 1070,89, si redondeo al decimal. 1070,89 euros. Algo parecido para la mediana. Lo que aquí estoy viendo es hacia qué lado está más inclinada, por así decirlo, qué peso tiene las frecuencias a uno y cada lado de la moda, de qué lado queda más cerca. Con la mediana algo parecido. El límite inferior del intervalo, que en este caso también es 1000, más lo siguiente. Voy a ver dónde está mi valor n medios y le resto la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia de mi intervalo y por la amplitud. Con los datos se ve más fácil. ¿Cuál va a ser mi mediana? 1000 más n entre 2 hemos quedado en que eran 137,5, menos ¿cuál es la frecuencia absoluta en el intervalo anterior? Pues es 90, frecuencia absoluta acumulada, dividido entre la frecuencia absoluta de mi intervalo, que es 105, y todo eso por 400, que es la amplitud de mis intervalos. A la calculadora, hacemos primero esta parte, 137,5 menos 90 son 47,5, entre 105 por 400 más 1000. El valor mediano sería 1180,95 si redondeamos a los céntimos. Y tenemos un dato más exacto, aunque ya digo, normalmente ese nivel de precisión no nos lo suelen pedir. Lo que estamos viendo es, en los dos casos, partiendo del límite inferior del intervalo que nos haya quedado como moda o como mediana, pues ponderar realmente hacia qué lado está más inclinado, si hacia el inicio del intervalo o hacia el final del intervalo, y aquí exactamente lo mismo. Muy bien, pues esto es con la estadística con intervalos. Todo lo demás con la marca de clase, una varianza, una desviación típica, como ya he dicho. Espero que haya quedado más o menos claro. Gracias por vuestra atención y un saludo.